El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado a un lado del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello, y le explicaron que era Jesús el Nazareno, que iba de camino. Entonces él comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban adelante lo regañaban para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? Él le contestó: Señor, que vea. Jesús le dijo: Recobra la vista, tu fe te ha curado. Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió bendiciendo a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando la fuerza del mal se impone y se presenta como un imperio que es casi que de manera aparente invencible, el miedo puede llevar a muchas cosas erróneas, el miedo que despierta esto. Es la historia del pueblo de Israel, cuando llega al imperio Antíoco IV Epifanes, que comienza a mostrar con su fuerza un imperio de intimidación, como lo sabe hacer el demonio. Y esto lleva a los israelitas a verse como fracasados, como arrinconados, como que no prosperan, como que no están obteniendo un éxito religioso, a lo mejor al estilo de épocas anteriores. Y dice el libro de los Macabeos hoy, que ellos dijeron: vamos a hacer un pacto con los pueblos vecinos, pues desde que hemos vivido aislados nos han sobrevenido muchas desgracias. La Iglesia Católica siempre ha vivido en torno a muchísimas amenazas, siempre. De hecho, alrededor de nuestro Señor Jesucristo y alrededor de los 12 hubo una presión religiosa muy fuerte por parte de los mismos fariseos, de algunos escribas, de algunos jefes de los judíos, que estaban erróneamente perdiendo la fe de la gente. Y Jesús le advierte a sus discípulos que se tienen que cuidar de esa levadura, de la levadura errónea de los fariseos, porque esa levadura puede hacer fermento y puede dañar el corazón. Pero también le advirtió a sus discípulos que tenían que cuidarse de la levadura política de Herodes, que era el rey que en esos momentos había instaurado Roma. Cuídense de esa levadura política porque también puede hacer daño. Luego, a medida de que la Iglesia fue avanzando en su historia, la Iglesia siempre se ha enfrentado a grandes amenazas, que ha intentado socavar la fe, que ha intentado destruir el depósito de la fe, que ha intentado destruir las verdades que Cristo dejó cimentadas en el corazón de la misma Iglesia. Hoy no es un hecho diferente para la Iglesia. El Concilio Vaticano en Gaudium et Spes hace una advertencia de cómo
el ateísmo se está convirtiendo en una amenaza muy fuerte para la Iglesia y se presenta de diversas formas, porque el ateísmo se manifiesta de formas muy diferentes, incluso hasta llegar a advertir el Concilio Vaticano II que una de las formas en las que se manifiesta este ateísmo es en una apariencia religiosa. Y por eso el numeral 675 del Catecismo de la Iglesia Católica levanta más fuerte y clara la voz para advertirle a todos los católicos que esta amenaza es inminente y es la amenaza del anticristo. San Juan ya lo había dicho en varias de sus cartas, y el Papa Benedicto XVI en el año 2005 advirtió a la humanidad y a toda la Iglesia de una dictadura relativista que se imponía, así como este emperador, como Antíoco, se iba imponiendo en todas las estructuras de la realidad social, no solamente a la Iglesia, sino también al ámbito político, también al ámbito educativo, también al ámbito cultural. San Juan Pablo II le había advertido a Europa que se estaba quedando sin alma, porque estaba siendo permeada de todas estas amenazas, y Benedicto XVI le dijo a Europa que se estaba paganizando. Después de ser cristiana, después de haberle servido tanto tiempo al Señor, Europa había apostatado ya de la fe. Hoy a la Iglesia se le sugiere hacer muchos pactos, y hablamos incluso de pactos globales. El pacto, por ejemplo, educativo que se impone hoy con una gran fuerza. El pacto también cultural. El pacto económico, el pacto climático, el pacto religioso. Y detrás de todo esto, sin decir que en sí mismo es malo, hay una cantidad de amenazas que intentan socavar los principios de la moral, los principios de la fe cristiana, para destruirlos totalmente, sin que esto llegue a ser realidad, porque jamás la fe será destruida. Podrá ser destruida en algunos corazones corruptos, en algunos corazones egoístas, en algunos corazones que no son rectos ni limpios, como pasó con estos israelitas que terminaron apostatando y enredando en esta misma apostasía a gran parte del pueblo. Es real, no es exageración, que hoy dentro de la Iglesia hay apostasía. El Papa tiene una preocupación muy grande, el Papa Francisco y los papas anteriores que hemos tenido, por lo que está pasando en la vida sacerdotal. No ha dejado de advertirlo. El Papa ha hecho una advertencia muy grande a la vida consagrada, porque esta apostasía en la práctica va corrompiendo, y tenía razón Benedicto XVI cuando hablaba de una dictadura que se iba imponiendo con una fuerza muy imperante. El Papa Francisco varias veces ha alertado a la Iglesia de esto, y lo ha alertado por la corrupción que se va entrando en el corazón de muchos consagrados, sacerdotes, religiosos, religiosas, obispos, cardenales. El Papa no ha tenido reparo en decirlo públicamente y en advertírselo a toda la Iglesia. ¿Será que es que el Papa se detiene solamente a mirar la suciedad y no la limpieza? No, es que el Papa ha sido un hombre realista y se ha encontrado con estas verdades dentro de la Iglesia. La corrupción, por ejemplo, que está sufriendo la familia cristiana, el matrimonio cristiano. Pero hay gente que no quiere ver esto. Hay incluso pastores que se están tapando los ojos con escamas muy gruesas y que se los están tapando a los fieles. Hay incluso hoy dentro de la Iglesia sacerdotes y consagrados que se están poniendo unas escamas muy fuertes, de muy alto calibre y nivel, y se están blindando en su conciencia para no ver esta realidad. Y lo más grave es que lo están haciendo de manera consciente y lo están enseñando
y se lo están enseñando a hacer a la gente. Hay católicos laicos hoy que no quieren ver esto y se están poniendo escamas de un calibre muy fuerte para no ver esta realidad. Bartimeo es un ciego que se sabe ciego. Tiene conciencia de su ceguera. Tiene conciencia de su enfermedad. Tiene conciencia de su oscuridad. Tiene conciencia de su tiniebla. Tiene conciencia de sus escamas. Y en medio de esta enfermedad, escucha hablar de Jesús y de cómo Jesús viene alertando frente a esta necesidad de la luz, frente a esta necesidad de la gracia, frente a esta necesidad de la vida. Y escuchando esta palabra, Bartimeo se acoge al poder de esta palabra para poder un día suplicarle al Señor que pueda ver. Y cuando escucha hablar que va pasando Jesús, comienza a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y aunque intentaron callarlo, porque les pareció escandaloso quienes iban delante de él seguía gritando con mayor fuerza y no se detuvo: Señor, que vea. Hoy hay unos que van adelante dentro de la iglesia y también le gritan a aquellos pequeños que quieren ver: cállate. Las cosas no están así tampoco. No son así de esa manera. No, esto está muy bueno. No, aquí no está pasando nada. Es que no hay que ser exagerados. No, y van delante gritándole a la gente: todo está muy bueno. Mientras tanto, la apostasía sigue creciendo. Mientras tanto, el pecado sigue entronándose en las vidas y en los corazones de las personas, aún de los consagrados. Mientras tanto, la maldad corrupta y el egoísmo sigue creciendo en más de un miembro de la iglesia, y cuando nosotros nos dejamos llevar de esa ceguera del egoísmo y no escuchamos al Señor que nos quiere advertir de nuestra ceguera, que nos quiere advertir de nuestra tiniebla, vamos a terminar cada vez más mal. ¿Cómo se da cuenta que está bien? Cuando en la lucha contra el pecado, aunque termine aporreado, aunque termine herido, no se deja dominar por el pecado. Uno cómo se da cuenta que está muy mal y que la ceguera está al nivel muy alto por las caídas constantes en el pecado. Padre, es que somos pecadores, eso es verdad, pero nuestro Señor vino a liberarnos del pecado y a Bartimeo lo liberó de esa ceguera. ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, que vea. Que vea. E inmediatamente le dijo el Señor: recobra tu vista. Tu fe te ha curado. Nosotros no podemos seguir mirando con la mirada egoísta que estamos mirando hoy. Hay sacerdotes que están siendo perseguidos porque intentando hacer lo que les corresponde como pastores, están siendo arrinconados. Hay cardenales que como chivos expiatorios han intentado alarmar a la iglesia, han intentado alarmar de lo que está pasando, y son muy pocos que han recibido la actitud de estos mismos que van delante diciendo: cállate, cállate, no molestes más, no hables más. Pero Bartimeo sigue gritando, impulsado por la fuerza del Espíritu Santo: Hijo de David, ten compasión de mí. Y es la súplica que se tiene que levantar hoy desde el corazón de la iglesia, porque el único que nos puede salvar de todo esto es el Señor, no los pactos. Ni con políticos, ni con nadie, ni con el consenso actual, ni con la mayoría errónea, no.
Y cada que nosotros hacemos pactos con la mayoría, en esta dictadura que claramente la advirtió Benedicto XVI, porque él no habló simplemente de una amenacita ahí, habló de una dictadura que se imponía, incluso en el 2018 lo advirtió de manera más inminente, diciendo que esto era un credo. ¿Qué significa esto? Que ya la gente camina en una ola religiosa y está profesando la fe en esto. Y el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes lo había advertido como una forma de ateísmo vestida de apariencia religiosa. Por eso vemos tanta mentira hoy, vestida de cristiano, vestida de católico, vestida de piedad. No son las medallas, no son los rosarios, no son las camisetas con frases evangélicas, no son los hábitos, no son los signos externos, no son las sotanas, no son los clérimas. Es la fe verdadera en nuestro Señor Jesucristo lo que debe manifestar en nosotros la verdadera orientación hacia Dios. Una fe recta, como se la pedía San Francisco de Asís a nuestro Señor Jesucristo ante el Cristo de San Damián. Dame una fe recta, no de mentiras, no una fe caricatura, no una fe de púlpitos, no una fe de discursos, no una fe de carcajadas, no una fe poética, no una fe relativista, una fe de verdad, una fe del corazón, una fe dispuesta a entregarlo todo por nuestro Señor Jesucristo. Dame una fe recta, le decía San Francisco de Asís a nuestro Señor. No la fe de las mentiras. Porque hoy hay gente predicando, hablando de nuestro Señor Jesucristo y a la vez llevando a la gente al error y diciéndole: si estás en pecado, tranquilo, no te preocupes, tranquilo, Dios entiende. ¿Y qué le vas a decir cuando llegues al juicio particular y de pronto esa persona se haya perdido por ti? Allá le vas a gritar: Dios te comprendió y mira dónde llegaste. ¿Qué daño tan grande estamos haciendo hoy en la iglesia los pastores? Pegando palmaditas en la espalda, la gente en el pecado, sufriendo en la ceguera del pecado y diciéndole a la gente: tranquilo, no te preocupes. Eso es entendible. El pecado no es entendible en ninguna dimensión. Y por eso Cristo vino a liberarnos del pecado. Y si alguna vez nosotros hemos hecho eso con alguien, tenemos que reparar. Si alguna vez hemos dejado a alguien esclavo del pecado, tenemos que reparar. Si alguna vez hemos aconsejado mal a alguien, tenemos que reparar. Y este es un tiempo propicio de misericordia para reparar. Nosotros no podemos quedarnos tan tranquilos viendo lo que está viviendo el mundo hoy y viendo lo que está viviendo nuestra iglesia hoy. El Señor nos está haciendo un llamado muy serio a la reparación. Ayer el Papa Francisco lo advertía en su homilía precisamente de cómo nos vamos a acercar después de nuestra muerte al juicio particular a dar cuenta del uso de nuestros talentos. Y hoy católicos dentro de la iglesia diciendo: no hay que hablar de eso, no hay que pensar en eso, no, la gente necesita cosas esperanzadoras, la gente necesita cosas que, sí, entretenciones de este mundo. Eso es lo que le vamos a ofrecer a la gente, eso es lo que le estamos ofreciendo a la gente. La gente espera de la iglesia algo más. A mí se me acercó una persona y me dijo: padre, yo no voy a misa hace mucho tiempo. Pero ¿sabe qué? Me puse a escucharlo y yo no sé qué está pasando hoy en la iglesia católica. ¿Saben por qué yo dejé de ir a misa? Porque los sacerdotes no hablan la verdad. Porque nos están maquillando y disfrazando el evangelio. Y por eso no volví a la iglesia. Y me dijo: padre, no deje de hablar así. ¿Qué nos está pasando hoy a nosotros? Y era una persona que hacía mucho tiempo había dejado de ir a misa. Y me lo dijo con el deseo de retornar nuevamente a la Eucaristía.
¿Qué estamos haciendo nosotros? Después de una Eucaristía se me acerca alguien y me dice: Padre, por favor, confiéseme. Porque yo no puedo seguir en esta vida de pecado. Yo no puedo seguir en esta vida que estoy llevando. Pero no, predicaciones así no se pueden. La gente necesita la verdad. Yo me encuentro, no una, muchas personas, muchísimas, que se acercan verdaderamente arrepentidos al sacramento de la confesión. Padre, me di cuenta que estaba en un error y estaba en un pecado. Yo no puedo seguir así. El que vive en el relativismo se siente maltratado. El que quiere vivir en el pecado y ya ha hecho pactos con el mundo y con el pecado y se enmaridó con el pecado y se está haciendo una sola carne con el pecado, no quieren que le digan estas cosas. Pero el que quiere vivir para Dios, como Bartimeo, el que quiere ver la luz de Dios, el que verdaderamente quiere el cielo, quiere la santidad, quiere encontrar la salvación, quiere salir de ese fango y de ese abismo del pecado. Y por eso no hay derecho que en la iglesia algunos de los pastores callemos. ¿Cómo vivió el santo cura de Ars? Perseguido. Y no crean que era por gente de fuera de la iglesia. Los mismos que lo maltrataban y lo criticaban eran de la misma jerarquía. Porque es que ese curita es muy duro con sus discursos. El santo cura de Ars se enfrentó a maltratos dentro de la misma iglesia. Santa Laura Montoya, nuestra santa, ella misma lo escribe en su biografía. Y aprendió a amar a estas personas. Aprendió a perdonarlos. Pero ahí aparece en su autobiografía, dicho por ella misma, cómo la persiguieron miembros de la misma jerarquía de la iglesia. Benedicto XVI, él mismo lo cuenta en varios de sus libros en sus libros entrevista donde aparece su autobiografía, cómo dentro de la misma iglesia se le opusieron. Él mismo en un discurso que dirigió en una carta abierta a los obispos, lo evidenciaba cómo dentro de la jerarquía de la iglesia se opusieron abiertamente cuando él era papa a varias de las orientaciones por las cuales estaba llevando a la iglesia. Con dolor lo evidenció. No, el Papa Benedicto XVI no hacía eso. Quien dice eso es porque nunca lo ha leído, porque nunca lo ha escuchado, o porque simplemente son de esos que se detienen a buscar lo que les sirva para defender lo que cada uno piensa. El Papa Benedicto XVI se enfrentó a posiciones dentro de la misma iglesia, así como Cristo se enfrentó a oposiciones declaradas por él mismo dentro de los mismos judíos. Eso sí, nuestro Señor no tuvo reparo en advertir a sus discípulos que se cuidaran de esa levadura. Y los evangelistas 70, 60, 50 años después, cuando escribieron los evangelios, tampoco tuvieron reparo en advertirle a las comunidades primitivas que debían poner cuidado. San Juan, el apóstol del amor, el evangelista del amor, no tuvo reparo en advertirle a los fieles que se cuidaran de los anticristos que estaban dentro de la misma comunidad y que estaban saliendo dentro de ellos mismos. Y es el apóstol del amor. Pero ¿cuántos hoy bajo la predicación del amor quieren callar la verdad? Quieren oponerse a la verdad. ¿Por qué lo harán? ¿Será que ya se enmaridaron con este relativismo? ¿Será que ya hicieron pacto con el relativismo? ¿Será que son esposos y esposas del relativismo? Por algo lo tendrán que hacer. San Pablo no tuvo reparo en advertirle a sus comunidades como buen pastor, buen sacerdote, como buen obispo, que se cuidaran de ciertos que se iban infiltrando con fábulas, con cuentos de evangelio. Incluso lo llega a advertir en la carta a los Corintios, con un espíritu diferente, con un Padre diferente y con un Jesucristo diferente. Que no vivimos esa forma de apostasía hoy dentro de la iglesia, pues ya el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes nos lo advirtió.
para que después no lleguemos allá al juicio particular y le digamos, Señor, yo no sabía. ¿No sabías o no quisiste escuchar? ¿No sabías o te pudo la rebeldía? ¿Te pudo el amor propio? ¿Te pudo la vanidad? ¿Te pudo el orgullo? Y no quisiste aceptar lo que a través de la iglesia te quise decir. San Juan Pablo II no tuvo reparo en advertirnos en la Veritatis Splendor, en el capítulo 2, de todos los errores morales que a través de la teología, incluso en su introducción, lo dice claramente, se han filtrado en las facultades teológicas de universidades católicas y aún de seminarios. Benedicto XVI no tuvo reparo en advertir también, tanto en el libro póstumo como en un artículo que escribió para la cumbre extraordinaria donde el Papa Francisco iba a tratar las causas de abusos a menores, de cómo en algunos seminarios se les prohibía a los seminaristas leer los libros de Ratzinger, y de cómo en algunos seminarios se fueron filtrando ciertos contenidos educativos en materia afectiva y sexual que iba corrompiendo el corazón de algunos seminaristas y de algunos formandos. Ellos fueron valientes, profetas. San Pablo VI no tuvo reparo en advertirle a la iglesia en el peligro en el que se encontraba la Eucaristía y la fe en la Eucaristía, cuando después del concilio nos regala una encíclica sobre la Eucaristía, el misterio de la fe. Y hoy algunos dentro de la iglesia diciendo que por caridad, que por prudencia, que porque eso causa división, hay que callar. ¿Qué cuentas le vamos a dar los pastores al Señor? ¿Qué cuentas vamos a dar los que llevamos una responsabilidad tan grande en el ministerio del orden, en donde nos capacitaron para enseñar a la gente, advertir a las almas, no dejarlas morir de hambre, simplemente porque estamos ciegos y porque queremos contagiar de esa misma ceguera al pueblo de Dios? Es justo que la gente se esté perdiendo hoy, que Satanás se ría, se carcajee de cómo nosotros mismos estamos llevando a la gente a la esclavitud del pecado. Eso es vergonzoso, que dentro de la iglesia, por miedo, por la estima, por el egoísmo, por el orgullo, por la vanidad, por el amor propio, algunos de los que tenemos el deber de alimentar las almas con el talento de la enseñanza que nos confió nuestro Señor y que es un acto de caridad que le debemos al prójimo, al no estarlo haciendo, le estemos haciendo tanto daño a las almas. ¿Por qué hay laicos hoy dañando a la gente? Porque a nosotros los pastores se nos dio por escondernos y no pastorear la grey que el Señor nos confió. Porque a nosotros los pastores nos está faltando una enseñanza clara. Y por eso laicos andan por ahí dañando a la gente, pervirtiendo a la gente. Padre, no se ponga así. ¿Cómo no me voy a poner así si las almas me duelen? Porque a Cristo le duelen. Es el dolor de Cristo que reclama lo que es suyo. Y nosotros, jugando con lo que es de Cristo. Es doloroso lo que está pasando hoy en la iglesia. Y los sacerdotes, los pastores, los consagrados, los que nos dedicamos a la enseñanza de la predicación, deberíamos revisar el depósito de la fe en el magisterio de la iglesia. Porque se nota, hoy sí se nota, cómo enseñamos muchos desde la ignorancia y no desde la iglesia. A mí me ha tocado no abordar porque han venido a abordarme y yo les muestro y les digo, miren, ahí está el magisterio de la iglesia, ¿yo qué hago? Ahí está, es lo mismo que usted y yo debemos creer. Como católicos es lo mismo que usted y yo debemos confesar. Como cristianos católicos es lo mismo, porque es una sola fe. No es tu fe, no es la de allá ni la de aquel, ni la mía, la del padre Omar. Es la fe de la iglesia. Y lo decimos cada domingo que nos gloriamos de profesar.
¿Qué fe estamos profesando nosotros? ¿La de lo que piensa el consenso, lo que piensa un grupo, lo que piensan unos cuantos? No, menos mal, la libertad religiosa de la que nos habla el Concilio Vaticano II, en el decreto de la dignidad de la persona humana, menos mal, nos libera de ese monstruo apóstata que quiere manipular, que quiere intimidar, que quiere amenazar, porque solamente hace eso. Y eso lo hacen los cobardes. Al cobarde solamente le interesa estar amenazando, estar intimidando, porque esa es la estrategia del cobarde por excelencia, que es el demonio. Que nosotros verdaderamente estuviéramos apoyando nuestra fe en el gran depósito de la fe, tan hermoso como lo es el depósito de la iglesia. Pero gracias a Dios tenemos una fe que es la fe de la iglesia y no es de algunos cuantos. Y por esa fe tenemos que estar dispuestos a darlo todo, a arriesgar lo que sea. Así nos quedemos solos, no importa. Nuestro Señor se quedó con muy poca gente a la hora de profesar esta fe. ¿La fe en quién? En el único Dios verdadero. La fe obediente a Dios. Y por eso lo acompañaron muy pocos. De los 12 sacerdotes que había ordenado, de los 12 obispos que ordenó, incluyendo la misión petrina, de los 12, solo uno lo acompañó hasta el Calvario. Uno solito. ¿Y nosotros nos vamos a asustar? ¿Nos vamos a espavientar? No. Él nos dio ejemplo de valentía, de amor por la palabra de Dios, de amor por la voluntad de Dios. Unas cuantas mujeres y la Virgen ahí al lado. Después es que intentan acercarse en algunos cuantos. Y después de la resurrección es que intenta convocarlos nuevamente, llamándolos al arrepentimiento. Porque es que sin arrepentimiento no hay misericordia. San Juan Pablo II fue muy claro, y el Papa Benedicto XVI lo ha dicho varias veces. Lo ha dicho varias veces. Si no nos arrepentimos, no podemos disfrutar de la misericordia. Si no nos convertimos al Señor, no podemos disfrutar de la misericordia. San Juan Crisóstomo dice precisamente que el Señor llamó a los pecadores para que se convirtieran, no para que siguieran en el pecado, ni para que siguieran pecando. Pero hay algunos consejeros dentro de la iglesia y predicadores que le dicen a la gente, tranquila, siga pecando. No se preocupe, siga. Cuando la primera exhortación de nuestros, porque es una negación a la verdad de Cristo, una rebeldía con Cristo mismo, una rebeldía contra la iglesia, una rebeldía contra el depósito de la fe, pura rebeldía. Las primeras palabras de nuestro Señor en su ministerio público fue, conviértanse y crean en el Evangelio. Las primeras palabras de San Juan Bautista fueron, conviértanse. Pero no, hoy no se puede hablar, hoy es un delito. Y por esto están sancionando a más de uno. Bueno, a San Juan Bautista lo sancionaron también, sí. Y le mocharon la cabeza por ponerse a predicar estas cosas, sí. A Cristo por ponerse a predicar y a sostener estas verdades, le tocó la crucifixión, sí. Y a los santos les ha tocado el desprecio, el rechazo, y a los mártires les ha costado la vida. Nosotros los católicos no podemos vivir una vida cristiana de caricatura, de poesía, solo de canto, melómanos ahí, que nos emocionamos cuando está la melodía, ¡viva Cristo Rey!, ¿sí? Cuando está la guitarra, están los tambores. Menos mal la iglesia nos advierte, y el catecismo, que podemos confundir nuestra vida espiritual con una operación psicológica. El catecismo lo trae claramente para que no nos dejemos engañar. Hay gente que no vive vida espiritual, vive puras operaciones psicológicas, entusiasmos sentimentales, que quieren que a punto de mucha bulla, de mucho espectáculo, es claro, porque eso levanta euforia psicológica. Una vez nuestra madre me llamó, estábamos en una asamblea de oración, la comunidad,
me llamó y me dijo, mijito, ¿tú estabas ahí? Y le dije, madrecita, sí. Me dijo, he estado siguiendo el curso de la oración y tenemos que cuidar nuestros momentos de oración de todo lo que es artificial. Porque no son los gritos, no son los espectáculos, es la unción. Y unción de verdad. ¿Y cómo se nota que hay unción? Cuando hay conversión. Cuando hay radicalidad por la entrega al Señor y búsqueda de santidad. De resto, ahí no hay Espíritu Santo. Habrán operaciones humanas y nuestras emociones pueden con todo, ¿sí? Vaya, pregúntele a estos que se tiran de partes muy elevadas. ¿Por qué lo hacen? Operaciones psicológicas, desarrollan adrenalina, emociones, ¿sí? Y se tiran y practican cosas extremas, incluso más valientes que muchos de nosotros los cristianos, ¿sí? Cuando nosotros no estamos prendidos por el fuego de la fe verdadero y la unción del Espíritu Santo, apostatamos del Señor. Y este tiempo es muy lindo, porque la intimidación que el diablo está utilizando desarrolla en los que tienen rectitud de intención una capacidad de entrega al Señor sin límites, como les pasó a los santos y les pasó a los mártires. Pero los que nunca se han determinado por el Señor, esos fácilmente se van acomodando, ¿sí? Venga, entremos, agradémosle a todos, ¿sí? Aquí hay que agradar a este otro, dejar contento a todos. Todos quedaron contentos toditos, ¿sí? Como nos puede pasar a nosotros los sacerdotes, que terminamos celebrando la Eucaristía frente a una necesidad sociológica. Hay que mirar qué tipo de público es, cuántas personas, de dónde vienen, ¿sí? Y la celebración eucarística no es eso. Benedicto XVI lo advirtió en el libro Fe y Futuro, que nosotros no éramos terapeutas psicológicos ni sociológicos. Y muchos sacerdotes y consagrados creemos que somos eso, y hasta algunos laicos. Andar empujando a la gente y motivándola con adulación. Ay, tú eres lo mejor, tú eres... No, tú eres... Eso estimula, claro, es una operación psicológica, una terapia psicológica que estimula. Bartimeo no, el Espíritu Santo le dijo, mira Bartimeo, estás ciego y necesitas ver, y Cristo te puede dar la vista. Así es la verdad del Señor, y clara, sin dar vueltas, porque el Señor es muy claro. San Francisco, reconstruye mi iglesia. San Francisco se fue a reconstruir allá la capillita de San Damián, y le dijo al Señor, no, Francisco, mi iglesia está en ruinas. Mi iglesia jerárquica, mi iglesia consagrada, mi iglesia de los fieles laicos, está en ruinas. La burocracia se le ha metido a la iglesia. El amor por el poder, el Papa Francisco lo llama hoy carrerismo, ¿sí? Y varios adjetivos se utilizan. A los obispos, por ejemplo, les ha dicho más de una vez, no sean siervos de Estado. ¿Por qué? Porque hay obispos que callan la verdad por miedo a los presidentes, ¿sí? Monseñor Rolando de Nicaragua, qué testimonio, ¿sí? Qué testimonio. Porque la ley decía que no podía hacer ciertas cosas y lo hizo. ¿Por qué? Porque la fe le decía que lo podía hacer. Y allá está dando testimonio de la fe. Eso es una motivación muy grande para nosotros los pastores. Porque no tuvo miedo a que le quitaran el ejercicio del ministerio episcopal. No tuvo miedo a que lo encerraran en una cárcel por dar testimonio de la fe. Pero hoy nosotros, lo que nos pasó en Colombia, hasta sacerdotes motivando y justificando erróneamente a la gente para que fueran a votar por el mal menor. Otra vez, sí, otra vez, porque es que la falta fue gravísima. Es pura apostasía de la verdad. Que lo hubiera hecho alguien que no es confesional, pues bueno, igual se declaran como tal. Pero que alguien lo haga en nombre de la iglesia, de la fe y del Señor,
y que erróneamente utilice el magisterio de la iglesia y la palabra de Dios, eso sí ya es grave. Que alguien que no es confesional lo haga sin utilizar y manipular a Dios para tales cosas, pues bueno, no entiende, ¿sí? Pero que lo haga un católico, manipulando las verdades de la fe para justificar estas cosas, eso sí es muy grave. Y es una burla al Señor. Es una burla a su palabra. Es una burla a la iglesia. La iglesia ha sido clarísima en todas estas cosas. Benedicto XVI, en el año 2002 creo que fue hablando de estas cosas, pero estos que tienen miedo, porque les da miedo acercarse a esto que dice la iglesia, siguen justificando las cosas desde ellos mismos, porque estos documentos son claros. Y Benedicto XVI dijo, ¿cuál es la actitud de un católico frente al ámbito político? Es esta. Nada de mal menor. Nada de negociar los principios de la verdad moral y de la verdad de la fe. Entonces, pidámosle al Señor que nos dé la gracia de ser fieles, pase lo que pase. El cielo nos espera y nos espera pronto, porque el Señor quiere que estemos a su lado. Para estar a su lado debemos dar testimonio de la fe, como lo vamos a ir reflexionando estos días en el libro de los Macabeos. Muy poquitos, porque siempre son poquitos, y son los que menos aparecen, los que menos espectáculo hacen, sí, los que más silenciosos están por ahí, son los que carecen de alabanza en este mundo, los que terminan dando testimonio de la verdad. Que el Señor nos dé la gracia de ser fieles a Él y no vayamos a apostatar de la verdad del Evangelio y de lo que nuestra Madre Iglesia nos ha enseñado. Y que le digamos como Bartimeo, Señor, que vea para no dejarme engañar, que vea, Señor, necesito ver para no dejarme engañar, necesito tu luz para no ponerme escamas en la conciencia y terminar cometiendo errores muy grandes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María.